El endoso. Historia. La institución del endoso se remonta a fines del siglo XVI, discutiéndose si tuvo su origen en Francia o en Italia, y se llamó así porque es una constancia que debe hacerse constar al dorso del documento, indorso. He aquí su etimología también. La primera regulación del endoso de orden legislativo aparece en la ordenanza francesa de 1673 y a partir de entonces se va incorporando a otros ordenamientos jurídicos positivos. Se considera que el acontecimiento más importante de la historia de la letra de cambio fue la invención del endoso. Hasta el siglo XVII, la letra se libraba solamente a favor de una persona nominativamente designada, mas las necesidades del tráfico exigían que la letra fuese empleada como medio de pago, no solo entre los mismos contratantes, sino además entre los extraños al primitivo contrato. La letra pasa a convertirse en instrumento de crédito más allá de su originaria función. Concepto. Es el acto unilateral y formal mediante el cual se transfieren títulos a la orden. Por el endoso, el acreedor cambiario, tenedor del título valor, llamado endosante, transfiere el dominio del título valor a otra persona, llamado endosatario. Lo entrega para su cobro o en garantía de una obligación. Por ese acto sustituye al acreedor cambiario por un tercero, quien se convierte en adquiriente de los derechos del título, que adquiere la facultad para cobrarlo o las facultades propias del acreedor prendario. El endoso requiere de la tradición real y efectiva del título endosatario, y para que sea realizado válidamente deberá constar en el reverso o en una hoja adherida a este. Efectos. A través del endoso, el endosatario del título queda legitimado para ejercer los derechos inherentes a aquel, así como para procurar su cobro o negociarlo nuevamente, según la naturaleza del endoso. El endoso vincula a su endosante solidariamente con los deudores restantes, de modo que éste se hace responsable del pago del título al momento de su vencimiento. Sin embargo, el deudor podrá librarse de esta responsabilidad mediante la inserción de la cláusula sin mi responsabilidad u otra equivalente. Cuando se endosa un título valor con posterioridad a la fecha que se hace exigible o de su vencimiento, dicho endoso produce los efectos de una sección ordinaria, es decir, que excluye de la obligación cambiaria al endosante, teniendo en cuenta que en una cesión ordinaria el cedente, salvo estipulación en contrario, no responde por el cumplimiento de las obligaciones surgidas en el negocio jurídico cedido. Existen las siguientes formas de endoso. Endoso en blanco. El endosante, a través de su firma, manifiesta su voluntad de transferir el título, siendo este elemento suficiente como signo de legitimación plena, y no existe necesidad de individualizar al endosatario. La ley de títulos valores exige al endosatario que pretenda exigir los derechos derivados del título valor, consignar su nombre y el número de su documento de identidad. Endoso al portador produce los mismos efectos del endoso en blanco. La diferencia que existe es que se asienta la cláusula al portador. Quien reciba el título valor adquiere la legitimidad para exigir los derechos que contiene. Las clases de endoso son las siguientes. Endoso en propiedad. El endosante pierde la propiedad o el dominio del título, la cual es adquirida por el endosatario, pero con la calidad de titular del derecho de crédito originario, pues existe un vínculo indesligable entre el derecho y el título. Se transfieren todos los derechos inherentes, principales y accesorios. Endoso en procuración o cobranza. Mediante este tipo de endoso se caracteriza una persona, que es el endosatario, a exigir o hacer exigible las obligaciones contenidas en el título valor en representación del propietario del título. Contiene las cláusulas en procuración, en cobranza, en canje. Cabe señalar que la diferencia de las demás clases de endoso, el obligado principal sí podrá oponer al endosatario los medios de defensa que procedan contra el endosante en procuración, mas no podrá oponer los medios de defensa personales que tuviera contra el endosatario, pues en el fondo este es un simple mandatario.
endoso de garantía. Permite que el título valor sea entregado en prenda. Dado su carácter de bien mueble, se puede establecer una garantía real. El tenedor adquiere el derecho real sobre el crédito cambiario, pero no la titularidad plena. Tiene los efectos de un endoso en procuración, pues se faculta al acreedor prendario para hacer efectiva la obligación a la fecha de vencimiento. Confiere este tipo de endoso dos facultades. Primero, el endosante tiene derecho sobre el importe del título al pago del crédito para el cual se constituyó la prenda. Segundo, el endosatario tiene la facultad de cobrar la obligación contenida en el título a la fecha de vencimiento. Endoso en fideicomiso. Por el endoso en fideicomiso, el tenedor transfiere un título valor con el fin de que una persona jurídica, que en nuestro país solamente las empresas del sistema financiero están autorizados para actuar en calidad de endosatarios en fideicomiso, que adquiera la calidad de fiduciario, obtenga provecho del mismo en beneficio del transferente o de terceros. No se adquiere la propiedad plena, sino solo el dominio fiduciario. Al asumir el dominio del título valor, el fiduciario endosatario se encuentra facultado para ejercer todos los derechos derivados de este, pudiendo exigir a su vencimiento el pago del importe contenido en el documento cambiario al obligado principal, sin que éste pueda oponer al endosatario en fideicomiso los medios de defensa fundados en sus relaciones personales con el fideicomitente. El endoso es un acto formal que debe constar por escrito en el reverso de título o en una hoja adherida. El endoso no tendrá eficacia cambiaria si es que en este no figura el nombre, el documento de identidad y la firma del endosante, debido a que estos son requisitos formales esenciales del mismo. Si no se indica el tipo de endoso, se presume que fue en propiedad. A raíz del endoso, el endosante se convierte en obligado en vía de regreso. Esto es, que al igual que el obligado principal, el legítimo tomador del título estará facultado para exigir al endosante que pague íntegramente el importe consignado en el título valor.